Buenos días. Creo que neumólogos no son muchos. Realmente, pues hago el comentario porque pues me voy a enfocar digamos, no hablar de asma grave para el neumólogo, sino en general para todos. Eh, no sé si están familiarizados con los conceptos de GEMA y GINA, ¿qué significan? Entonces, GEMA es la guía española de manejo de asma y GINA es la estrategia o la guía más utilizada en el mundo desde el año 1995 para el manejo de asma. GINA es la sigla de Global Initiative for Asthma Management. Eh, el año pasado, GEMA sacó la versión más reciente y GINA acaba de salir la semana pasada, la nueva versión, creo que a comienzos de esta semana. Entonces, las guías son muy recientes, ambas se pueden además descargar digamos, gratuitamente y realmente pues creo que vale la pena pues, se familiaricen con ellas. Entonces, voy a enfocarme un poco digamos, en ese punto. Bueno, este es el algoritmo de diagnóstico de asma, que lo menciono porque siempre frente a un caso que estemos considerando asma grave, el primer punto importante es confirmar el diagnóstico de asma. Entonces, mm, esto es lo que está en la guía GEMA y básicamente una persona que tenga síntomas respiratorios episódicos de sibilancias, disnea o tos, que en general tienen ese carácter de ser episódicos y que pueden revertir espontáneamente o con tratamiento, pues debe sugerir asma. Para confirmarlo, siempre debemos hacer espirometría. Y en la espirometría lo que buscamos es si hay obstrucción o no hay obstrucción. Si hay obstrucción y hay respuesta al broncodilatador en presencia de síntomas sugestivos, pues uno confirma el diagnóstico de asma. Pero si la espirometría es normal, no se descarta asma porque eh, frecuentemente el paciente está en un momento en que no tiene obstrucción. Puede estar en una fase, digamos, de no síntomas o si está en tratamiento, pues no va a tener la espirometría normal. En ese caso, para confirmar el asma, debo hacer una prueba que llamamos de reto o de provocación y entonces, fíjense la diferencia. Si hay obstrucción y respuesta broncodilatadora, confirmo el asma, pero si la espirometría es normal, lo que yo trato es de generar la obstrucción con una prueba de provocación que a la mayor parte de la población no le genera obstrucción, pero al que tiene asma sí. Entonces uno hace prueba con ejercicio o con metacolina y si se dispara la obstrucción en presencia de un cuadro clínico sugestivo, pues uno confirma el diagnóstico de asma. Y ha aparecido una nueva herramienta y es utilizar lo que se llama la fracción exhalada de óxido nítrico, o sea, la FeNO, y cada vez tenemos más disponibilidad. Ya aquí se cuenta también en Cartagena con Feno y eso ha aparecido está aquí en la guía de GEMA y en la última guía de Gina aparece que antes no aparecía la Feno. Entonces, ustedes ven ahí lo que acabo de comentar. Entonces, en el lado izquierdo son los que no tienen obstrucción, en el lado derecho son los que tienen obstrucción y es lo que les acabo de mencionar en la forma en que uno va haciendo la secuencia. Pero si uno tiene disponible la prueba de Feno por encima de 40, un valor por encima de 40 hace el diagnóstico de asma en presencia de síntomas sugestivos. Los objetivos del tratamiento del asma básicamente son control actual de los síntomas, eh, eh, que el paciente tenga, digamos, no tenga que utilizar medicamento de rescate, que mantenga una actividad física normal y buscar una función pulmonar normal. Pero el otro objetivo importante es, hacia el futuro, reducir el riesgo de exacerbaciones, mantener esa función pulmonar en la mejor condición posible, evitar el declive de la función pulmonar. Y algo que nos pasa con el asma es que a veces cuando comenzamos un tratamiento nos quedamos en ese tratamiento permanentemente y hacemos pocas modificaciones. Entonces hay un concepto
que es muy interesante como lo presenta Gema, y es evitar la inercia terapéutica. Y es que los pacientes se quedan ahí, y entonces siempre debemos ser dinámicos. El que requiere más tratamiento hay que aumentarle, y el que está muy bien controlado, pues uno tiene que bajar a la mínima dosis posible. Y eso es lo que aparece aquí. Si uno está en un nivel de controlado, debe mantener el nivel más bajo necesario para mantener el control, porque a pesar de a veces somos, digamos, tranquilos con los medicamentos inhalados y con los corticoides inhalados, no dejan de tener efectos secundarios. Entonces uno debe tener la dosis más baja posible, y si está controlado el paciente, tratar de bajar. Pero si uno está en exacerbación, pues tiene que tratar la exacerbación. Si el paciente no está controlado, debemos incrementar el tratamiento, y si está parcialmente controlado, pues uno hace ahí un balance de... Y esto es clave, porque el concepto de asma grave, pues finalmente parte del paciente que no se controla, a pesar de que uno le va subiendo los medicamentos progresivamente. Entonces, la gran diferencia entre Gema y Gina no está en el asma grave. Realmente la gran diferencia está en el asma leve y moderada, porque lo que propone la guía Gema es que el tratamiento de elección es tener corticoide inhalado en dosis regular y broncodilatador de rescate, pero con el corticoide inhalado siempre de manera regular. Gina plantea la posibilidad, en lo que ellos llaman la línea preferida o la vía preferida, de que se haga a necesidad en los casos de leves y moderados, y es que se puede utilizar a necesidad, y es la diferencia que está aquí. Dice ahí, perdón, Gema, escalones 2 a 5, glucocorticoide inhalado en dosis regular. Y en Gina, con el glucocorticoide inhalado, pero solo a necesidad en dosis baja, o en dosis regular, pero a necesidad si el paciente tiene síntomas en los otros escalones. Es como la gran diferencia que hay. No voy a entrar un poquito en la controversia de qué es mejor o no o es mejor. Realmente hay pacientes que aplican muy bien el concepto de dárselo solo a necesidad, pero hay otros pacientes que es mejor darles el esteroide de forma regular. Entonces es como la diferencia entre los dos. Al final, el concepto más importante que se ha, digamos, ya consolidado: no debemos utilizar broncodilatadores sin corticoide inhalado. Es decir, que el paciente solo se maneje con salbutamol. Eso ya está confirmado que genera hiperreactividad bronquial, aumenta el riesgo de exacerbaciones, y hay una asociación con mortalidad. Entonces el paciente puede, obviamente salbutamol sigue siendo el manejo de rescate más importante o más frecuentemente utilizado, pero con un corticoide inhalado de base, siempre. Y por eso el Gina, digamos, plantea mucho el tema del uso, digamos, a necesidad, pero en una combinación con formoterol y un glucocorticoide inhalado. Esa es la diferencia entre las dos, y esta es la forma en que se hace el escalonamiento en la guía Gema, del escalón 1 al escalón 6. Y ustedes ven ahí que lo que va haciendo uno es que va aumentando los glucocorticoides de dosis baja a dosis media a dosis alta, y cuando el paciente no se controla, pues uno le asocia un betagonista de acción prolongada, va incrementando, y al final pues aparece el escalón 6, que en ese caso el paciente no se ha controlado, y ahí es donde aparece el concepto de asma grave. En el caso de Gema y de Gina es igual, y es decir, el paciente que no se controla con dosis altas de corticoide inhalado, más un betagonista u otros medicamentos asociados, betagonista de acción prolongada, ese paciente se llama asma grave. Obviamente, ahorita les voy a mostrar el flujograma, porque uno tiene que confirmar que el paciente tiene buena técnica inhalatoria, que está siendo adherente al tratamiento, para que uno haga el diagnóstico. Pero al final, tanto en Gema, que es esa, y Gina, que es esta,
sea en el escalón, en la vía de arriba, que es la que dicen ellos preferida, o la de abajo, en cualquiera de los dos casos, al final el escalón 5 es el escalón que llamamos asma grave. Entonces, de nuevo, el que requiere corticoide inhalado en dosis alta, más un betagonista de acción prolongada y algún otro medicamento, y no se controla o que necesita ese nivel de medicación para mantenerse controlado. Eso es asma grave, es la definición de asma grave. Y ambas guías traen sus tablas de que llamamos dosis alta. Entonces, no se las voy a decir aquí, pero la pueden consultar y entonces pues define lo que sería, digamos, dosis alta y asma grave. Y este es el algoritmo que trae GEMA en el caso del asma grave no controlada y que es igual y menos elegantemente y menos didácticamente presentado en GINA. Realmente es mucho más entendible en GEMA y es el paciente, lo primero que uno debe hacer es lo que yo les mencionaba, confirmar el diagnóstico de asma es el paso 1, entonces eso se hace con la historia clínica, con la espirometría, como les decía, o con las pruebas de provocación bronquial y descartar diagnósticos diferenciales. Entonces, eso es el paso 1, que es confirmar que el paciente tiene asma. Y en el paso 2, optimizar el tratamiento, claramente, comprobar la adherencia al tratamiento. En general, los pacientes no son adherentes, eso pasa con todas las enfermedades, pero en asma sucede mucho porque como el asma es episódica y el paciente hay momentos que se siente bien, en general la adherencia al tratamiento de asma no es buena, pero hay que confirmarla y mirar si la persona tiene comorbilidades. Es frecuente que el paciente asmático tenga otras enfermedades, tanto de la vía, llamémoslo, alérgica. Hoy está pues el concepto del TH2 alto y TH2 bajo, y mirar si el paciente tiene entonces rinitis no controlada o poliposis nasal o reflujo gastroesofágico u otras comorbilidades que afectan al paciente y que hay que optimizar el tratamiento. A veces tampoco las logramos controlar fácilmente, pero tiene uno que tener optimizado el tratamiento. Si ya está, digamos, el paciente en ese punto y están, digamos, confirmamos la adherencia, buena técnica inhalatoria y las comorbilidades están optimizadas su tratamiento y el paciente permanece sin control, pues estamos hablando de un asma grave claramente. Y en ese punto, entonces viene el siguiente paso, que es la fenotipificación. Entonces, paciente que ya tiene asma grave, debemos fenotipificar y la fenotipificación consiste en definir si la vía fisiopatológica que está por detrás es TH2 alto o TH2 bajo. Recuerden que la vía TH2 alto, pues básicamente implica que tiene o los eosinófilos altos o tiene una vía alérgica o una combinación de las dos. Ahorita les muestro ese flujograma. Entonces, en el diagnóstico diferencial siempre debemos pensar, como les decía, que el paciente pueda tener otra condición. Aquí no me va a detener mucho en las pruebas diagnósticas, simplemente les anoto que en la columna izquierda pues están los nombres de los diagnósticos diferenciales más frecuentes, como la EPOC, como el colapso dinámico de la vía aérea, como la bronquiolitis obliterante, como otras cosas que llamamos disnea funcional o síndrome de hiperventilación, insuficiencia cardíaca, fibrosis quística, bronquiectasias, aspergilosis broncopulmonar alérgica y las granulomatosis, las vasculitis. Entonces, si un paciente tiene un cuadro sugestivo de asma y tiene un nivel de asma que ya lo catalogamos de grave y tiene eosinofilia significativa, debemos descartar aspergilosis y vasculitis. Pero debemos descartar las otras enfermedades que les mostré allí. Digamos, una forma grande de hacerlo siempre es
tener siempre imágenes y en estos pacientes con asma grave, sobre todo si tienen eosinofilia, pero en general todos con asma grave deberíamos tener una tomografía de tórax que nos permite mirar si tiene o no un diagnóstico diferencial y que de pronto no sea asma grave lo que tiene el paciente. Los fenotipos. Entonces ya cuando voy a fenotipificar el paciente, ¿qué debo hacer? Un cuadro hemático, debemos tener al menos 2 o 3 cuadros hemáticos en un paciente de asma grave en el último año para, digamos, tener certeza, pero al menos debería uno, para comenzar a fenotipificar, tener un cuadro hemático, medir la inmunoglobulina E y hacer pruebas cutáneas de alergia y hacer la FENO, la fracción exhalada de óxido nítrico. Con esos 3 evaluaciones, nuevamente, cuadro hemático para mirar los eosinófilos, las pruebas de alergia, que son básicamente ahí la IG y el prick test, y tercero la FENO. Con esas 3 yo catalogo si el paciente finalmente tiene un fenotipo alérgico, eosinofílico o una superposición de los dos, o si el paciente es no T2. No T2 quiere decir que tiene la FENO baja, que no tiene eosinofilia y que no tiene alergia. Entonces, cuando uno tiene un asmático grave que cumple esos criterios, es no T2. Pero la gran mayoría de los pacientes tienen una forma de asma grave T2 alto. Más o menos lo que se estima siempre es que el 80% son T2 alto, 75-80%, y un 20-25% son no T2 alto. Y este es el algoritmo que trae GEMA ya para el manejo del asma grave. Entonces ya hecho el diagnóstico, ya con la certeza digamos, de que esa es la condición del paciente y ya fenotipificado el paciente, entonces lo que se plantea es lo que está aquí. Entonces, si el asma finalmente es T2 alto, es decir, tiene eosinofilia, aquí ponen punto de corte de 150. Nosotros en general utilizamos para la fenotipificación el concepto de 300, mejor que 150. 150 es un nivel muy bajo en la fenotipificación, pero bueno, aquí lo plantean como 150, feno mayor de 25 o eosinófilos en esputo mayor de 3%. Nosotros no hacemos rutinariamente eosinófilos en el esputo, pero entonces ya con ese cuadro, ahí fíjense cómo se plantea, si los eosinófilos están bajos y el paciente tiene alergia, porque arriba en el recuadro es O, quiere decir, uno si tiene alergia lo clasifica ya como T2 alto, pero puede ser no tener eosinofilia, o lo contrario, es decir, ser eosinofílico y no alérgico. Entonces, de acuerdo con eso, si el paciente tiene, y ahí se ve, eosinófilos bajos con alergia, ahí aparecen las opciones que son los tratamientos biológicos. Y aquí es, digamos que la revolución de los últimos 10 años en el manejo, digamos, del asma grave, pues ha sido la aparición de los biológicos. Y ahí están dupilumab, omalizumab, dupilumab y tezepelumab. Y si tiene los eosinófilos bajos sin alergia, pero tiene una feno alta que lo clasifica como T2 alto, ahí aparece dupilumab o tezepelumab. Si los eosinófilos están en un rango aquí de 150 a 300, también se clasifica con alergia o sin alergia, y ahí están los biológicos. Y si el paciente es eosinofílico, entonces ya ahí tienen un rol muy claro los antiinterleuquina 5. Si es eosinofílico y tiene alergia, pues ahí aparecen los biológicos que se podrían usar. Y si no tiene alergia, pues obviamente omalizumab no está, pero están las otras opciones. Y si el paciente es T2 bajo, o no T2, está la opción de utilizar macrólidos. Esto es algo que ha mostrado que puede ser útil en ese grupo de pacientes que son no T2 alto. Acitromicina, tezepelumab, que es el único biológico que se ha evaluado y ha probado que puede ser útil en esos no T2 alto. Y la termoplastia. Realmente la termoplastia, que es un procedimiento que mediante altas temperaturas lo que hace es digamos, reducir la masa muscular lisa del bronquio. Eso es lo que trae la guía GEMA. Es muy similar en ese aspecto
a Gina, pero nuevamente a mí me parece mucho más didáctico y más claro la presentación que hace Gema. No olvidar entonces, ya terminando, que los pacientes con asma, la terapia farmacológica es solo un componente, pero el manejo de las comorbilidades, la educación y el control ambiental siguen siendo, digamos, parte de ese manejo de los pacientes con asma. Y bueno, muchas gracias.